Buenos días. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho aquí por parte de la Hora del Gas para poder compartir con ustedes algunos puntos de vista relacionados con dos temas fundamentalmente. Uno tiene que ver con la necesidad que tenemos como país de contar con un plan nacional de desarrollo energético, un plan energético de mediano plazo que aún no tenemos, y luego temas que están justamente relacionados con eso, de un lado, y por otro también algunos lineamientos que tienen que ver con el gasoducto surperuano de reciente licitación, algo que me parece va a ser muy importante en la vida del país y en el cambio, no solamente en el cambio de la matriz energética para el sur, sino en el desarrollo de una diversificación productiva que tanto necesitamos. La siguiente, por favor. Bueno, yo comienzo simplemente por enumerar lo que ya todos conocen, que los logros de Camisea tan importantes en producción de gas, en producción de líquidos, en el cambio de la matriz energética y menor dependencia del petróleo, en los ingresos al Estado por impuesto a la renta, para regalías, lo que habría que poner ahí también para las regiones, el ahorro de los consumidores en las tarifas eléctricas, en GNB, en pago de tarifas de energía para aquellos que consumen directamente, el aumento de la competitividad de las industrias por disposición de energía más barata, y la posibilidad de diversificar la estructura productiva, es algo que vamos a ver ahora, con la industria petroquímica, ¿no? Entonces, mi punto de partida es ese, es el gran cambio que nos ha traído Camisea y la importancia que tiene. Eso, sin embargo, no significa que no dejemos de reconocer algunos problemas existentes que todavía siguen vigentes y para los cuales postulamos que tiene que haber cambios. La que sigue. Un primer tema que tiene que ver con la manera como fue concebido Camisea después de los problemas con la Shell en la década del 90, es que la tasa de retorno del proyecto no era una tasa atractiva. No teníamos un mercado de gas natural, los precios de los líquidos en ese momento eran mucho más bajos que lo que son ahora, y por lo tanto se creó un nuevo esquema en el 99-2000 que estableció una serie de incentivos que permitían elevar la tasa de retorno. Para los campos de gas, fundamentalmente, el contrato del 99-2000 planteó la depreciación acelerada de la inversión hasta en 5 años, pago de los aranceles hasta en 14 semestres, recuperación anticipada del IGB, garantía de un take or pay por parte de Tevenza, en ese momento una eléctrica que formaba parte de Electroperú. En el caso del gasoducto se aprobó el adelanto de la garantía de la red principal y también la garantía de la red principal. Estos incentivos elevaron la tasa de retorno de la inversión y contribuyeron significativamente a la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes que tienen que ver con el planteamiento de industria naciente de varios economistas, entre ellos Paul Krugman, Dani Rodrik, nosotros pensamos que para sacar adelante, no solamente, fundamentalmente el gasoducto surperuano ya está planteado. El tema a partir de ahí tiene que ver con la industria petroquímica, ¿no? Entonces, tenemos que ver a partir de esta concepción de industria naciente de un Estado como el nuestro, qué cosa es lo que podemos hacer para darle competitividad a esta industria. La que sigue. Ahora, el tema es que nosotros no contamos con un plan energético de mediano plazo, de largo plazo, como tienen todos los países, ¿no? Y esta es una deficiencia que estamos arrastrando y a veces yo no me explico bien por qué, ¿no? Y habiendo estado en el sector, en Petroperú se ha discutido varias veces este tema y sin embargo hasta ahora
no lo logramos. Yo creo luego tener algunas respuestas o por lo menos algunos indicadores de por qué, ¿no? Las direcciones generales de hidrocarburos y electricidad elaboraban planes referenciales que tenían muy buena calidad, pero eran esos, referenciales. En noviembre del 2010, con el ingeniero Pedro Sánchez como ministro de Energía y Minas, se planteó un decreto supremo que se aprobaba la política energética nacional del Perú, pero eran simplemente lineamientos. En el noviembre del 2011, ese plan, de su lado, publicó unas proyecciones de matriz energética a largo plazo bastante interesantes. En el 2012 se publica el NUMES, la nueva matriz energética sostenible. Ha sido parte de la suscripción de varios préstamos con el BID para elaborar esta nueva matriz, y el total del programa del préstamo, incluido que se comenzó en el 2009, es de 230 millones de dólares, ¿no? O sea, es una cantidad significativa aquella que hemos tenido como préstamos del BID para la elaboración de esta nueva matriz, que además ya está lista y está publicada. Sin embargo, no es todavía nuestro plan. En el 2013 se firmó el convenio PROCEMER, Programa de Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú. Se trata de efectuar una propuesta de organización del sistema de planificación energética que se recomienda adoptar al gobierno del Perú en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, un tema ahí es que estamos dándole la vuelta al hecho de tener un plan energético, ¿no? Hay diferentes propuestas, se van planteando, pero hasta ahora no se aprueban. Y eso tiene que ver con un tema que aquí se ha comenzado a esbozar, tiene que ver con cuál es la cuantificación de nuestra matriz energética, de nuestra oferta y demanda en el mediano y en el largo plazo. Yo leo a cada rato planteamientos de economistas y de analistas del sector que nos dicen, sí, sí alcanza el gas para el gasoducto del sur, porque si sumamos las reservas acá y allá y vemos el consumo, entonces sí, para 20 años ahí está. Pues muy bien, puede estar perfecto eso, pero ¿por qué no tenemos nosotros una cuantificación? También se dice, ya tenemos el gasoducto al sur, podemos exportar a Chile. Podemos exportar, también podríamos exportar al Ecuador o a algún otro país. El tema no es el país en sí, sino cuáles son nuestras proyecciones de oferta, cuáles son nuestras proyecciones de demanda, lo que hace pues un plan energético, y sobre esa base decidimos y vemos si se puede exportar. Si sobra una cantidad importante de gas, veremos de exportarla a un precio determinado, o se exportará como electricidad o como LNG, ¿no? Pero a mí lo que quiero transmitir y comunicar es este hecho, ¿no? De tener un plan energético que nos pueda decir a dónde va la matriz, cuánto petróleo, cuánta hidro, cuántas plantas térmicas de gas y bueno, cuál es el lugar de las renovables, ¿no? Siempre es pequeño, pero que debe ser importante. La que sigue. Ya. El tema aquí tiene que ver con la ley 26221 del 93, algo de lo cual yo en un aspecto soy sumamente crítico y lo voy a decir acá, que tiene que ver con el hecho que los hidrocarburos in situ son propiedad del Estado y una vez extraídos son propiedad del licenciatario previo pago de una regalía. Somos el primer país en la región que adoptó este esquema después de muchos años. En el 2003-2004 nos ha seguido Colombia, y el tema tiene que ver con el momento en el cual la ley fue promulgada y que salíamos de periodos muy difíciles que tenían que ver con los años 80 y que no vale la pena volver a repetir. Pero 20 años después estamos en una situación diferente, estamos en una situación distinta. Desde mi punto de vista pienso que tenemos que tener, junto con ese plan energético de mediano plazo, una orientación sobre cómo el Perú, su gobierno, su Estado, debe decidir sobre el uso de los recursos naturales, de una manera concertada con el sector privado, teniendo conversaciones, etcétera, pero yendo a esa dirección. A mí me preocupa, por ejemplo, en estos momentos se acaba de negociar, me dicen que ya se firmó, la posesión de cesión contractual entre Petrobras y la compañía china CNPC. Ya se negoció, parece que está por salir, es por lo menos la información que tengo. Desde mi punto de vista, y lo he planteado varias veces
en diferentes momentos. El gas del lote 58 pues estaba planteado para que vaya para el gasoducto andino. Ahora, teniendo la nueva empresa la propiedad de la molécula, es posible que diga que sí, probablemente diga que sí porque será el canal de salida de ese gas, pero también podría decir que no le interesa, el que quiere sacarlo por otro lado, que los líquidos lo saca por acá, o que más bien de repente va a un gasoducto al norte, no lo sé, pero tienen todo el derecho de hacerlo de acuerdo a la ley peruana en este momento. Y de lo que tengo entendido, para mí que el momento de la firma de la cesión de posición contractual para que salga un nuevo decreto supremo era un momento en el cual había que abordar esas negociaciones, esas conversaciones. Espero que se hayan dado, no tengo la información, pero a lo que voy es al contenido de la ley, ¿no? Es el concesionario, el licenciatario en este caso, el que tiene la propiedad de la molécula y el que decide, y el Estado poco o nada tiene que ver en el asunto, ¿no? Entonces eso se ve muy claramente en el contrato que Repsol, que es el off-taker del gas de Perú LNG, del LNG, firmó en el 2007 con la Comisión Federal de Electricidad de México. En este contrato lo que se dijo es que se iba a vender una cantidad de gas por 18 años al 91% del precio del Henry Hub, ¿no? Más o menos 4 millones de toneladas. Entonces, bueno, se firmó el contrato, la que sigue, y lo que nosotros tenemos es que ese gas se ha estado vendiendo a un precio muy bajo porque estaba vendiéndose el precio del Henry Hub. Y acá tengo yo una entrevista que yo pienso que es bien interesante, como el ingeniero Ortigas, que es actualmente el presidente de Perú Petro, dice en una entrevista a un medio mexicano, dice, se firmó un contrato, esas es las palabras del ingeniero Ortigas, que en ese momento era bueno, pero lamentablemente le falta algo que necesita todo contrato bien hecho, una cláusula de equilibrio económico. En un contrato a largo plazo, si no se pone una cláusula de equilibrio económico, puede ocurrir que el precio que usted fije lo lleve a la quiebra, que usted fijó lo lleve a la quiebra. Claro, le dice el periodista, que se derrumbe, así es. ¿Y cuál es el estado de la negociación entre el gobierno de Perú y el gobierno de México? Y bueno, se habla de la negociación y la propuesta peruana se dice que consiste en que la mitad del gas peruano se venda al Henry Hub y la otra mitad se pueda vender al Asia o a Japón a precios de 14, 15 dólares el millón de BTU. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿qué cosa? Es un problema, pues. El gobierno no intervino para nada en la firma del contrato entre Repsol y la Comisión Federal de Electricidad de México, porque la propiedad de la molécula es de la empresa, ¿no? Sin embargo, ahora que se presenta el problema, el Estado tiene que ir a ver con el gobierno mexicano de qué manera resuelve el problema, que no es solamente un problema de que con el netback la regalía es baja, sino que es un problema también para la propia Perú LNG, porque lo que se está pagando es una cantidad muy baja, ¿no? Entonces, aparte de todo el problema de decidir sobre la exportación, entonces aquí el tema tiene que ser analizado, tiene que ser visto en toda su dimensión. Nosotros, me parece a mí, no podemos tener una situación como esta, ¿no? Y las que siguen. Y para eso yo lo quería reseñar simplemente con el hecho que no es una cuestión de un país como Perú, etc. En Estados Unidos, la Ley de Administración de Exportaciones de 1979 prohíbe la exportación de petróleo crudo. La ley existe debido a problemas geopolíticos a fines de los 70. Y dice que la restricción de exportaciones se dará cuando sea necesario para garantizar la seguridad nacional fundamental, la política exterior, un problema de abastecimiento de corto plazo. Agrega que también se pueden restringir las exportaciones de bienes, etc. Actualmente, con la gran producción de shale oil y de shale gas, hay un planteamiento de que el presidente Obama modifique la ley. Tengo entendido incluso que ya la ha modificado, por lo menos en parte. ¿Por qué? Porque ahora, al existir un exceso, el shale oil es mucho más ligero y necesita refinerías que planteen petróleo, que refinen petróleo ligero, mientras que las que hay en Estados Unidos en buena medida están para petróleo crudo. Entonces, bueno, se va a cambiar seguramente la ley. Pero a lo que quiero ir es a que
el país más importante del mundo, con más libertad económica del mundo, tiene un planteamiento en el cual dice, bueno, por seguridad energética, en este momento a mí me está faltando petróleo, entonces no se exporta petróleo. Y se lo dice a las empresas, no se puede exportar petróleo y no se puede. Ahora que hay un poco más, entonces se podrá. Pero en el momento en que el Estado dice, no se puede, no se puede, ¿no? Lo que pasó entre Argentina y Chile también. Había un contrato, pero cuando le faltó gas a Argentina, dijo, con el dolor de mi corazón, no puedo exportar más porque está mi mercado interno, ¿no? Entonces, ese también es un punto que evidentemente es difícil que se pueda arguir en el momento en el cual la propiedad de la molécula es del licenciatario, porque el licenciatario puede decir, bueno, yo voy a seguir exportando y estoy amparado por la ley y por la Constitución también, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que discutir de manera abierta con el conjunto de los actores del sector para tratar de encontrar una solución. Seguramente a futuro difícilmente se puede modificar lo ya existente, ¿no? A menos que exista acuerdo entre las partes, pero esto tiene que abordarse. La siguiente. Bueno, entonces acá ya entro más a las cuestiones del gasoducto. Y yo quería poner en primer lugar este Plan Nacional de Diversificación Productiva que planteó el ministro de Producción, Piero Gessi, en el cual se ha aprobado en julio de este año con un decreto supremo y es considerado por el gobierno como la clave para encender otros motores de crecimiento, ¿no? Además de los motores ligados a las actividades extractivas como petróleo, gas natural y minería, ¿no? Y esto es bien importante porque de ninguna manera se trata de algo que vaya por fuera de la actividad de petróleo, de gas y de minería, sino de otros motores. Y en el considerando, dice el plan que la economía peruana enfrenta importantes retos para crear nuevas fuentes de crecimiento, generar empleos de buena calidad y lograr una menor dependencia de los recursos naturales. En este marco se hace necesaria la implementación de una herramienta de planificación y gestión, bueno, y para que no seamos siendo dependientes de las exportaciones de materias primas, y se dice específicamente en el plan, en el sur, con la construcción del gasoducto sur peruano, de un complejo energético, del nodo energético y un complejo petroquímico, será posible la fabricación de productos textiles y de plástico generando un valor hasta 20 veces superior al del gas natural extraído. Y para el sector energía y minas, la línea de acción-intervención consiste en formular una estrategia de desarrollo para la industria petroquímica, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un tema bien interesante. Si ya la diversificación productiva es una política de Estado, aprobada con decreto supremo, y he escuchado muchas veces al presidente Humala decir de la importancia de la petroquímica, entonces podríamos tener quizá alguna instancia con la PCM, con el Ministerio de Producción, evidentemente con Energía y Minas, y quizá con actores privados, no lo sé, algún tipo de autoridad autónoma, llamemos algo ad hoc, llámese lo que se quiera, para que pueda haber la oferta de las reservas, la demanda, la cuestión del etano, el precio del etano, la separación, el ducto de líquidos, que en este momento es solamente una opción. O sea, yo creo que ahí hay las herramientas, eso hay que armarlo. Pero ya tiene una base que me parece muy importante considerar, la que sigue. Bueno, en las ventajas de la petroquímica, yo creo que ante un auditorio como este, es redundante decirlas, ¿no? Pero sin embargo quiero subrayar que de acuerdo al censo industrial, el último, hay una gran cantidad de microempresas y solamente pequeños porcentajes de medianos y grandes con artículos plásticos. Esto va a contribuir a la descentralización. El otro tema clave es que no existe industria petroquímica en la costa del Pacífico, y ahí doy una serie de datos sobre las importaciones que hacen Colombia, Perú, Chile, Ecuador, ¿no? Y el mercado potencial que hay al precio de la tonelada, más o menos 1.665 millones de dólares, que podrían ser cubiertos en parte por la petroquímica nacional.
y en el 2012 el Perú importó como 400 millones de dólares de polietileno, lo que no incluye las importaciones de la petroquímica del metano, o sea, porque estamos hablando del etano, que también se puede desarrollar en el país. O sea, entonces, la importancia de la petroquímica es grande desde el punto de vista de creación de empleo, de diversificación y también de cubrimiento de la demanda de mercados vecinos. La que sigue. Ahora, la industria evidentemente tiene críticas, ¿no? O tiene problemas. Yo acabo de escuchar la ponencia anterior y evidentemente la revolución del shale gas y la posibilidad de etano más barato en Estados Unidos tiene sus connotaciones y sus implicancias. Dicho sea eso, sin embargo, el precio del polietileno que se produce en el mundo se compone en un 70% de la materia prima, como es el gas natural, y en una buena cantidad, en estos momentos, todo lo que es el polietileno se está impulsando a partir de la nafta, que es un derivado del petróleo, no del etano, ¿no? Entonces hay lugar para una industria petroquímica en esta región a partir del etano. Vamos a discutirlo entonces, o sea, veamos, o sea, no es que el etano es el 100% de la industria petroquímica que va hacia el etileno y al polietileno, no. El 70% es nafta, en Brasil es nafta, ¿no? En Corea del Sur es nafta, ¿no? Incluso cuando los coreanos han venido hace poco, cuando yo estaba en Petroperú y estábamos viendo la cuestión del gasoducto, ellos decían, el etano no me interesa mucho, más bien de repente poner una planta de nafta en el norte, algo así. No le veían ellos que el etano tuviera una ventaja particular, porque bueno, Corea del Sur no tiene materias primas de esa naturaleza y están acostumbrados a otro tipo de desarrollo tecnológico. Pero el tema es ese, ¿no? Entonces, no es solamente el precio del etano el determinante, sino el mercado, cómo es que está cubierto. Y en gran medida está cubierto por la nafta. El otro tema, el precio del etano que se obtiene del gas y los elementos para su formación están ya determinados por la legislación existente. Es aquí donde es clave una política de Estado. Bueno, la que sigue. Ahora, hay temas a resolver, ¿no? Que son aquellos que planteo que tendría que ver pues este ente ad hoc. Uno de ellos, y el más relevante quizás, es el tema de las reservas. Tenemos actualmente, o sea, acaba de salir hace una semana publicado el libro de reservas del 2013, ¿no? Está colgado en la página web del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Casi no ha variado con respecto al 2012, está muy parecido. ¿Y qué cosa es lo que dice? Que tenemos reservas probadas de 10.2 TCF del lote 88, casi 1 TCF del lote 57 y 2.75 TCF del lote 56. Pero el lote 56 está destinado a la exportación. Y las reservas probables de los lotes 57 y 88 suman 2.2 TCF. Y las reservas probables del lote 58, porque el lote 58 no tiene probadas, ex Petrobras, hoy China, suman 2.75. Así tenemos que entre reservas probadas y probables de los lotes 88, 57 y 58 existen 15.9 TCFs. Eso es lo que hay según el libro de reservas del Ministerio de Energía y Minas al 2013. ¿Que puede haber más cuando comience? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero este es el escenario de base del cual partimos, ¿no? Incluso deberíamos partir quizás solamente de las probadas, pero bueno, ahí están las probadas y las probables. Entonces, como se ha negociado con CNPC acerca del destino de las reservas del lote 58 antes de la firma del decreto supremo de cesión de posición contractual, bueno, no lo sabemos, esperemos que sí, ¿no? Para que pueda abastecer el gasoducto surandino. El tema de la demanda del gas en el sur también debe ser analizado. Actualmente se cuenta con la demanda del nodo energético y otros sectores, lo que es insuficiente, ¿no? Cada planta de 500 megas son 100 millones de pies cúbicos diarios. Ya hay una, con el nodo energético habrían dos más, o sea, son tres. Ahí hay 300 millones de pies cúbicos diarios. Con una cosa más o con la otra, de Arequipa, de Cusco, de Puno, pónganse 200, que es mucho, estamos en 500, ¿no? Todavía es poco. Entonces se habla, bueno, pongamos otra planta de LNG, ¿no? Pongamos más centrales eléctricas y exportémosle gas a Chile. No sé, o sea, hay N cosas que tienen que ser discutidas, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, hay oferta,
la demanda no está clara en este momento, ¿no? Se está construyendo por la seguridad energética, hay garantía de red principal y todo, pero a ver. Otro factor es el precio del etano que se obtiene del gas. Los elementos para su formación están ya determinados por la legislación, ¿ya? La legislación vigente establece que el precio del etano se fija por acuerdo entre las partes. En caso de no haberlo, interviene el Sindermin. También la legislación establece que Petroperú debe ser el agregador del etano para su posterior venta. Sin embargo, leyes recientes no permiten establecer un claro mandato sobre el tema para Petroperú. Yo, discrepando con la ley 30.130, que dice que Petroperú en su artículo 6 solamente se puede dedicar a la refinería Talara y a ninguna otra cosa, ¿no? Yo creo que más o menos está excluida ya del negocio de la petroquímica, ¿no? Pero yo quisiera dar algunos elementos sobre este tema que me parece que también debieran ser rediscutidos. ¿La que sigue? Ok. Esta está repetida, la que sigue. Ahora, hubo encargos de la ley de las leyes anteriores a Petroperú. Le dice que los aportes por los usuarios por la garantía de la red principal eran aportes del Estado y capitalizados para Petroperú. Yo creo que eso ya se va. La ley 29.970 señala expresamente que Petroperú participa en los proyectos específicos de seguridad energética, adjudicando, incluyendo los de la petroquímica, ¿ya?, y los gasoductos. Bueno, luego se le da la obtención y transporte del etano, que realiza un aumento de capital por 400 millones de dólares, ¿no? O sea, toda una serie de encargos en las leyes, hasta la última de diciembre del 2013, que ahora han hecho variar fundamentalmente la política del gobierno hacia la empresa, ¿no? Algo también discutible, evidentemente, pero que me parece que se debe considerar, porque la empresa como actor, evidentemente sobre la base del buen gobierno corporativo, de reingeniería, etcétera, pero importante, la que sigue, lo que tenemos es que Petroperú formuló con Braskem, con quien firmó un memorándum de entendimiento, toda una serie de planteamientos para ver cómo se podía hacer una planta en el sur. Y si bien esto es referencial y esto lo tiene que definir el gobierno, esta comisión ad hoc con diferentes empresas, con quien convoque para ver oferta y demanda, es interesante ver lo que se planteó y lo que ya sale de los estudios que comenzaron en el 2011. Una capacidad nominal de ¿cuánto? De 1.2 millones de toneladas métricas por año de polietileno, de alta densidad, etc. La inversión total estimada, 3.700 millones de dólares. Inversión de Petroperú, evidentemente aún no definida. Volumen de etano requerido, 80.000 barriles diarios. Mercado, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y exportaciones al Asia. Y un proyecto rentable, ¿no? Ese estudio está. El estudio está. La que sigue. Ahora, hay pendientes. Hay que definir la modalidad de transporte del etano a través del gasoducto del sur, ya sea por el gasoducto o por el poliducto. A partir de allí, habría que ver si se va hasta el estudio de factibilidad completa, ¿no? Hasta la parte 2. Hay que definir la ubicación del complejo. Se han declarado 2 zonas geográficas determinadas en la costa, en Hilo y en Matariani, y el Ministerio de Energía y Minas tiene que decidir sobre la ubicación final. O sea, ya hay una serie de cosas avanzadas, pero todavía no completamente concluidas. La que sigue. Que con esto voy a... Bueno, total, yo quisiera terminar ahora con lo siguiente, ¿no? Yo he hablado del tema del plan de desarrollo energético, el hecho de el planteamiento sobre la ley 26221 y luego toda la importancia que tiene el gasoducto surperuano y la necesidad, junto con el plan de diversificación productiva, de la creación de una comisión, de un comité ad hoc de la PCM, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Energía y Minas, no sé, los actores, que pueda juntar todos estos elementos, que seguramente van a salir mucho más acá en esta discusión, y que pueda tener la autonomía de formular una estrategia, someterla a las autoridades correspondientes y aprobarla e ir en ese sentido, ¿no? Yo veo muy difícil y muy complicado que simplemente, tal como en este momento están las cosas,
pueda materializarse la petroquímica sin una orientación clara, ¿no? Esta orientación clara me parece a mí que debe existir por parte del Estado junto con los demás actores para materializar el proyecto. Y en ese sentido yo quisiera rescatar, la última por favor, rescatar algo que vi en Bogotá la semana pasada en una conferencia justamente sobre estos temas, donde el diario La República, que no es como La República de acá, sino que es el Gestión de allá, ¿no? La República es el Gestión de Colombia, habla sobre petroleras a ritmo de mariachis, ¿no? Y lo que dice es que la gran reforma energética de México también nos va a afectar, porque México va a abrir su sector, ya en la ronda 0 Pemex ha tenido toda una serie de lotes que va a explotar, pero ahora se abre ya una ronda donde las reservas mexicanas, o las reservas, digamos, los prospectos mexicanos, se van a abrir y va a haber una buena cantidad de inversión norteamericana, se dice de Repsol, de Shell, del propio Pacific Rubiales, que está en Colombia, que también está acá, y muchos se van a sentir atraídos por la apertura de ese mercado, y lo que Colombia dice es, uy, nos van a quitar inversión a nosotros, ¿no? O sea, y se comienzan a preocupar, y he visto que en Argentina también hay, digamos, una preocupación parecida. O sea, la reforma energética de México nos va a traer cosas importantes. Pero lo interesante es que al final ellos dicen, bueno, yo no lo puedo leer desde acá, pero lo que dicen es, en medio de toda la preocupación, bueno, ¿no será esta la ocasión para que nuestra empresa Ecopetrol vaya a México e invierta ahí y pase ya de una vez a las ligas mayores? ¿No? Posición del empresariado colombiano que me parece interesante, también de los actores políticos. Lo mismo podríamos ver en Chile con Codelco, y lo mismo podríamos ver en mismo Chile con la Empresa Nacional de Petróleo. Y yo lo que quisiera decir para terminar es que me parece que debiéramos avanzar a discutir un nuevo consenso o un planteamiento de consenso acerca de diferentes temas que todavía están pendientes: este plan de la diversión, este plan energético de mediano y largo plazo, el plan de diversificación productiva, el tema del impulso a, digamos, a un rol que pueda tener el Estado en una planificación con otros actores, y también al hecho de considerar la importancia que puede tener la empresa estatal en este desarrollo, ¿no? Algunos de estos temas le gustan a mucha gente, otros al mismo tiempo no le gustan también a bastante cantidad de gente, pero yo pienso que son temas que deben ser abordados, porque es el momento en el cual, con una actividad planificadora en el sentido de juntar esfuerzos por parte del Estado, podemos avanzar hacia una diversificación de la actividad productiva que le dé estabilidad al país, que al mismo tiempo le dé toda una serie de motores alternativos y diversos, y que nos pueden caminar, como los países del sudeste asiático, como China, hacia una estrategia bastante más equilibrada de crecimiento económico y desarrollo para el país. Muchas gracias.